Hola, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 23 de julio del 2024, a nuestra sesión síncrona de aprendizaje de esta semana, donde vamos a continuar con nuestro curso de capacitación de la materia de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana para la especialidad de licenciatura en informática administrativa. Antes de iniciar con lo que viene siendo la clase del día de hoy, donde vamos a ver los capítulos de acuerdo a nuestro libro base, que es el segundo curso de contabilidad de Lara Flores, porque hay que recordar que ya la semana pasada iniciamos con este nuevo libro. Me permito comentar dos cosas. Primero que nada, la semana pasada que tuvimos la sesión del capítulo 1 y capítulo 2, donde hablamos de documentos, cuentas de orden y documentos descontados o endosados, el video tuvo un problema para su procesamiento. Se me está complicando incorporarlo porque está muy pesado, no sé a qué se deba. Si ya el día de mañana no se puede proyectar, vamos a proyectar uno que se vio el tetra pasado, pero obviamente incluyendo esos mismos dos temas para que no les haga ahí juego, que no vaya a ser la misma clase aquellos alumnos que se conectaron y que ya la vieron en vivo. ¿Okay? Por otro lado, están por darme respuesta, yo creo que también mañana, porque desde la semana pasada mandé la información, para aquellos alumnos que no, por algún detalle no han podido contestar el foro de la semana pasada, que obviamente muchos de ustedes inclusive me mandaron correos. Estoy a la espera, no se preocupen en dado caso de que me tienen que dar respuesta, y en cuanto me den respuesta les voy a dar un pedido de tiempo para que puedan hacer su aportación. No se ha echado en saco roto ese tema para que por favor no consideren que por ahí se nos está pasando. Otro tema que también traemos, si se fijan, lo comentamos la semana pasada. A partir de esta semana, obviamente estamos en la semana número 10, que corresponde del 10 la semana número 10, perdón, del 22 de julio y hasta el 28 de julio. En esta sesión 5, en esta semana, vamos a ver los capítulos, el capítulo 3 y capítulo número 4, que habla de mercancías en comisión, y el capítulo 3 y el capítulo 4, que habla de mercancías en consignación. Adicionalmente, y como les comenté en la clase de la semana pasada, la semana que entra es la semana 11, que ya sería nuestra penúltima clase de aprendizaje, donde vamos a ver por ahí, creo que el capítulo número 5 de todo el programa, donde vamos a ver cuentas en monedas extranjeras, y en la última semana de aprendizaje la tendríamos en la semana número 12, que es del 5 al 11 de agosto, donde veríamos procedimientos de registro de operaciones, que es prácticamente el diario continental. Y ya posteriormente tendríamos nuestro examen final y nuestro examen extraordinario. Pero entre esta semana y la que viene, si se fijan ahí los que ya tuvieron la oportunidad de entrar a los bloques de la universidad, tenemos por ahí proyectadas dos actividades o dos bloques que se adicionaron de manera puntual, que ya obviamente ustedes ya los conocen porque por ahí lo vieron en el curso de contabilidad 1, que es el trabajo de regularización y los videos de puntos extra. Eh, Voy a hacer un poquito de recapitulación muy breve. Estos dos temas van enfocados con dos objetivos. El trabajo de regularización es para aquellos alumnos que no presentaron su examen parcial y que quieren regularizarlo. Va a estar abierto del 22 de julio al 4 de agosto. Es un ensayo, el cual ahí vienen las características del ensayo para poderlo evaluar. Y también esta otra semana y otro bloque donde hablamos un trabajo de puntos extra, que consiste en un video en el cual este trabajo va dirigido a aquellos alumnos que no han contestado algunas de sus tareas y que obviamente me quieren regularizar o mejorar su promedio por esas tareas que dejaron inconclusas o que no presentaron. Estas dos actividades, ya se los comenté la semana pasada, son opcionales, no son obligatorias. Sin embargo, si en un momento dado alguno de ustedes la quisiera contestar, pues obviamente no le va a perjudicar para nada en lo que viene siendo su promedio. Obviamente son tareas adicionales, son tareas opcionales, eh, para que por favor aquellos alumnos que las quieran hacer con toda confianza, y aquellos que no tengan la necesidad de hacerlo y la hagan, sobre todo el debido a puntos extra, les ayude a mejorar su calificación. ¿Ok? Eso sería respecto a esta semana. Les reitero, denme oportunidad para mañana para ver el tema de lo que viene siendo el foro. Algunos era por un tema de que decía que no estaba suscrito. Ya me lo están revisando. En cuanto quede resuelto, les voy a mandar un mensaje global para que puedan accesar y puedan contestar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a dar inicio. Le agradezco a Daniel, a los dos Daniel, tanto Daniel Gómez como Daniel Chapa, que estén conectados el día de hoy en esta
sesión. Como ustedes saben, la sesión, para aquellos alumnos que no se han podido conectar, que algunos me comentan o me argumentan que por ahí tienen temas de índole laboral, cosa que se entiende, pero la clase va a estar programada más tarde o más tardar mañana a primera hora. Ok, vamos a iniciar, vamos a ver los capítulos, vamos a tratar de verlos de una manera muy dinámica para que no se nos haga tan tarde, porque si se pasa de una hora la sesión, por ahí es cuando traemos detalles de índole de la carga de los videos, y después de eso pues ahora sí procederemos a hacer si tenemos alguna duda. Si alguno de los dos me puede confirmar si ya está la sesión, la presentación, para iniciar con la sesión. Sí, ahí ya está, profe. Ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama mercancías en comisión. Si recuerdan, en la clase pasada, donde veíamos el capítulo número 1, hablábamos de dos conceptos muy básicos de los dos capítulos. Uno era el cuentas de orden, capítulo 1, y documentos descontados o endosados en el capítulo número 2. Mencionábamos que los documentos descontados o endosados se registraban dentro de la contabilidad después de que se hace ese endoso, para que cuando nosotros traspasamos el valor de un documento a un tercero, y que obviamente para la persona que endosó el documento pues es un valor contingente. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso legal de hacer frente a ese endoso en dado caso de que la persona a la quien endosamos no pueda recuperar su dinero con el que originalmente nos libró el documento. Mencionábamos que también en el caso de las cuentas de orden tenemos ahí valores ajenos y valores de registro. El día de hoy vamos a ver un capítulo que tiene mucho que ver con el tema también de cuentas de orden, así como vimos el ejemplo de documentos descontados o endosados que se registran en la contabilidad después de hacer el endoso como valores contingentes. También las personas que se dedican a la comisión o que reciben un ingreso por posicionar un producto o un bien dentro del mercado, también reciben en algunos casos bienes que son sujetos. Permítanme un segundito, ¿sí? Un segundito, por favor. Un segundito, ¿sí? Una disculpa, les comentaba ahorita, perdón, les comentaba ahorita que las empresas o las personas físicas que se dedican a la comisión reciben un ingreso por concepto de posicionar un producto o un bien. Y obviamente ese va a ser el estudio de nuestro capítulo número 3, que habla de las mercancías en comisión. Obviamente, porque vamos a ver cómo se registran esos valores que nosotros recibimos dentro de nuestra contabilidad y qué relación tiene con lo que viene siendo las cuentas de orden, ¿ok? Vamos a iniciar. Tenemos como objetivo o más dicho, como temario, vamos a ver varios conceptos dentro de este tema de mercancías en comisión. Tenemos un objetivo, un aspecto legal, conceptos, procedimientos y algunos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo número 3? Conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión y por qué se utiliza muchas veces esta forma de trasladar el valor de los productos a un tercero para que los venda en nuestra representación. ¿Okay? El aspecto legal. ¿Qué tenemos como aspecto legal? Que dice que la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión y comisionista quien la desempeña. El mandato o encargo no es necesario que conste en una escritura pública, es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. Aquí, para no meternos en tanto tema, si se fijan, el día de hoy vamos a ver dos temas, uno que se llama mercancías en comisión y otro que se llama mercancías en consignación. La persona que recibe la mercancía para poderla vender
recibe el nombre de comisionista, y la persona que se encarga de dar la mercancía para que el comisionista la venda se conoce como comitente o consignatario. Ahorita vamos a ver ambos ejemplos, ¿ok? El mandato encargo se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra-venta por cuenta ajena, y este es el último al que haremos de referirnos en este capítulo. Cuando nosotros recibimos, me voy a adelantar un poquito, cuando nosotros recibimos una mercancía, voy a poner un ejemplo y creo que lo veíamos en la clase pasada, voy a poner el ejemplo de los lotes de carros. Si nosotros tenemos un lote de carros y tenemos dentro de nuestro inventario, no sé, un lote de 15 vehículos, los cuales debemos vender porque nosotros los adquirimos para su venta. Pero ¿qué pasa si viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar estos 3 carros para que tú me los vendas. Vamos a suponer que un ejemplo muy sencillo, que cada carro tenga un valor de 100,000 pesos, y la persona que a mí me deja esa mercancía es el comitente o quien me está dando el encargo de vender esa mercancía. Obviamente, al yo tenerla dentro de mi inventario, yo voy a percibir, un ingreso por el valor de la venta de la mercancía. La mercancía no forma parte de mi patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me llega esa mercancía de 3 unidades por 100,000 pesos, yo tengo que registrar en cuentas de orden dentro del apartado que ya se llama valores ajenos el concepto de mercancías en comisión o mercancías en consignación. ¿Por qué? Porque si yo hago un inventario, yo voy a tener, a lo mejor, suponiendo que tenga 15 autos en mi lote que forma parte de mis mercancías dentro del activo circulante, y hago un inventario al final de mes porque los carros no se han vendido, yo voy a tener físicamente 18 carros, no 15, pero esos 3 carros de restantes yo los debo de manifestar dentro de valores ajenos en cuentas de orden, para que al momento del cierre del mes, cuando presentemos el balance general, pongamos dentro de las notas al calce del balance general que tenemos mercancías en comisión. ¿Por qué son mercancías en comisión? Porque alguien me las dejó para yo venderlas. No forma parte de mi patrimonio, pero si esa mercancía le llega a pasar algo, yo estoy responsabilizándome, y significa que también tengo un inventario que no forma parte de mi patrimonio, pero lo tengo en resguardo, y obviamente mi ingreso, que ya va a afectar mi patrimonio, que va a afectar mis resultados, es la utilidad que yo voy a percibir por vender esas unidades. Si la persona me dice, te voy a dar un 5% del valor de cada una de las unidades que tú vendes, significa que, vamos a suponer que vendimos las 3 unidades, las recibí en el mes de julio, el 1 de julio, y yo las vendo hasta agosto. Entonces, a la fecha de la presentación del balance, suponiendo que fuera mensual, al 31 de julio, yo tengo que poner, o a la fecha que revisemos la información financiera, que tengo mercancías recibidas para su venta o mercancías en comisión y que forman parte de las cuentas de orden. Obviamente yo lo hago como una manera de recordatorio para saber que existe más mercancía que la que realmente es parte de mi propiedad. Si en agosto yo vendo esa mercancía, pues obviamente yo tengo, así como le hice un cargo a una cuenta deudora y una acreedora dentro de valores ajenos para poder registrar ese valor, pues ahora tengo que hacerle el asiento contrario para que el saldo de la cuenta en valores ajenos dentro de las cuentas de orden queden ceros. Y obviamente ahora sí, se supone que yo voy a recibir un 5% por cada uno de los vehículos, estamos hablando de 15,000 pesos. Ya ahí, ¿qué es lo que se hace? Se hace un asiento contable donde le cargamos a la cuenta de bancos con abono a la cuenta de ingresos por venta de mercancía o ingresos por comisión. Ahí sí, yo ya estoy afectando mi patrimonio, ya estoy afectando una cuenta de balance general y una cuenta de resultados porque estoy obteniendo un ingreso. Pero obviamente yo tengo que cancelar esa cuenta de orden porque a la fecha del 31 de agosto, si yo ya no tengo mercancías que haya recibido para su venta, ya no tengo por qué tener dentro de los registros de valores o cuentas de orden, perdón, esos valores ajenos, ya que ya no están dentro de mi propiedad. ¿Ok? Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya lo mencionamos ahorita, ya que no son de su propiedad. Cuando yo voy a registrar una cuenta en mi activo dentro del circulante en mercancía, es porque yo ya las pagué, o al menos ya las compré a crédito, y posteriormente le voy a pagar a mi proveedor.
¿Por qué no se registran, por qué no aumentan el activo? Porque no son de su propiedad, ya que únicamente nos han conferido, nos han dado la facultad de negociar con los clientes dichas mercancías, pero no son, reitero, de nuestra propiedad. El comisionista puede desempeñar el mandato de encargo tratando en su propio nombre o en el del comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quien contrate, sin estar sujeto a declarar quién es el comitente, no así cuando concrete expresamente el nombre del comitente. Es un tema de formalismo y de cómo se vaya a llevar a cabo la venta de la mercancía. Ahorita mencionábamos en la diapositiva anterior que el mandato, que es la forma en la que yo pues no le ordeno, le confiero la autoridad a una persona para que venda mi representación en mercancías, puede figurar o no de manera escrita, o puede estar formalizado o no. Aquí va a depender mucho de qué tipo de bien estemos vendiendo, cuál es el valor de la cantidad de esos bienes. Hay que entender que si vamos a dejar cantidades relevantes, pues obviamente tenemos que hacerlo de manera legal. De hecho, yo sugeriría, o en la experiencia que yo tenga, que inclusive se haga un contrato protocolizado ante un notario público que dé fe de los hechos, de cómo se va a llevar a cabo el encargo por parte del comisionista, para que si el día de mañana llega a haber una situación, una controversia por ese acuerdo que hubo entre ambas partes, es decir, entre el comitente que da la mercancía al comisionista para que la venda y él mismo, pues todo esté estipulado y no vaya a haber algún detalle. Sobre todo, reitero, cuando son bienes valiosos, cuando son bienes de valor, de ciertas características, de ciertos cuidados. Otro ejemplo que tenemos muy común es, si lo vemos a lo mejor de una manera un poquito más operativa, si nosotros vamos a un centro comercial y vemos ahí el área de perfumes, y se fijan, el área de perfumes es el área que menos promociones tiene dentro de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque toda esa mercancía que ustedes ven ahí, si nos fuéramos a un registro contable de Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, como ustedes quieran, esos registros contables no van a estar dentro del patrimonio de las mercancías de la tienda departamental. ¿Por qué? Porque la gente que va y deja esos perfumes ahí, de la marca que ustedes quieran, se las dejan en comisión. Muchas veces contratan gente de la misma empresa, del centro comercial o de la tienda departamental, perdón, y o en su caso a veces ellos mismos ponen a su gente, y obviamente ellos venden en su representación. Pero cuando es personal de la misma tienda departamental, pues obviamente ellos van a recibir una comisión, o llámese la empresa, por la venta de la mercancía. Es como el ejemplo de los coches que les mencionaba, que la persona que vende el vehículo, que en este caso es el lotero, la agencia, la concesionaria, a través de ellos recibe una comisión por la venta de la mercancía. Es como cuando le decimos a un amigo, oye, quiero vender eso, si me lo vendes, ahí te paso una lana. Bueno, ya si lo vemos desde el punto de vista contable, dentro de la contabilidad del comisionista, los valores ajenos, las mercancías en comisión que se reciben para su venta, se deben de registrar en cuenta de orden dentro del rubro de valores ajenos. También aquí nos dice que el comisionista es libre de rechazar el encargo del comitente, y si lo rehúsa deberá darle aviso de esto. Obviamente cuando ya tú entregas mercancía, ya firmas, pues ya es muy difícil que te eches para atrás. Aquí dice que si el libro no, imagínense, pues oye, ¿quién me quiere vender, sí o no? Pues se supone que para cuando ya llegamos a ese nivel de trato, ya llegamos a ese nivel de negociación, pues se supone que ya es porque tenemos dicho que la persona va a vender a cuenta y a nombre de nosotros una mercancía. Sin embargo, la literatura es muy noble y dice que el comisionista es libre para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, deberás dar aviso inmediatamente de esto, sobre todo cuando, pues de palabra, sí, sí te lo acepto, tráeme la mercancía y te la vendo, pero luego, oye, tú me dijiste que era un 5, no, pues es que es un 7, no. Entonces, por eso yo siempre digo que se debe formalizar, ¿verdad? Y que obviamente a lo mejor yo quisiera entender que esto va más enfocado a rechazar el encargo siempre y cuando ya haya estado algo protocolizado. Obviamente, pues cuando ya es algo protocolizado, también ya estamos hablando de otro tipo de cláusulas dentro de ese encargo, de ese mandato, de ese contrato que se hace, para que no salga perjudicadas ninguna de las dos partes, ¿ok? Si la mercancía ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, está obligado a hacer los gastos que sean indispensables, de indispensable necesidad para conservarlo en buen estado.
Por supuesto, el importe de dichos gastos deberá ser pagado posteriormente por el comisionista al comitente. Otra vez, comitente quien entrega la mercancía, comisionista quien la recibe. Si yo te dije que sí, firmamos y a la hora de la hora me dices que no, y los gastos tú los absorbiste para poder decir, ¿sabes qué? Voy a mandar la mercancía de Ciudad Juárez a Monterrey para que aquí la vendas, y a la hora yo te digo como comisionista que no, tú ya erogaste esos gastos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y sobre todo si está en un escrito, reembolsártelos. El comisionista del desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas por el comitente y en ningún caso podrá proceder contra las posiciones expresas de este. ¿Qué significa eso? Cuando ya está protocolizado cuáles van las condiciones, los precios, el valor de la mercancía, etc. Por su actuación o por su venta o por su trabajo en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota determinada comisión, por eso se llama comisionista, cuyo porcentaje por lo general se calcula sobre el monto de las ventas, sobre un porcentaje ya pactado, sobre características del bien, etc. ¿Okay? Por eso decimos, entre más vendas, más cobras de comisiones. ¿Okay? En el aspecto contable ya lo mencionamos, considerando que tanto las cuentas que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas al contado y a crédito y los cobros recibidos de los clientes no son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, lo que ya mencionamos. No los puede considerar esas mercancías como parte de su activo circulante en el rubro de mercancías, sino registrarlos en cuentas de orden. Las cuentas de orden que se establecen o que corresponden a este tipo de mercancía que recibe el comisionista debe de corresponder al grupo de valores ajenos, por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista, y que esto ya lo hemos mencionado varias veces. Para registrar las mercancías que se reciben del comitente, se establecen las cuentas de orden, mercancías en comisión y comitente cuenta de mercancías, que es lo que les mencionaba ahorita dentro de valores ajenos. Si vemos estas dos cuentas, obviamente tienen movimientos y hay que ver cuándo se cargan y cuándo se abonan. En el caso de mercancías en comisión, que es una de las cuentas, que es la cuenta de orden deudora, recuerden que cuando registramos en cuentas de orden siempre hay una cuenta deudora y una acreedora. En el caso de mercancías en comisión se carga y comitente cuenta de mercancías se abona, uno, del precio del costo de las ventas de las mercancías recibidas por el comitente para su venta, y del precio del costo de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. Si yo recibo del comitente, tengo que cargar el valor de las mercancías. Si yo vendo, el cliente me lo regresa, la tengo que cargar también, abonar esa cuenta. Mercancías en comisión se abona y comitente cuenta de mercancías se carga, que es la segunda cuenta, del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente cuando ya las regresamos porque no se vendieron, etc. El saldo de ambas cuentas siempre debe ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria. Si yo recibí 100,000 pesos en mercancía, tengo que hacer un asiento contable en valores ajenos, en cuentas de orden, que se llame cargo por 100,000 pesos en mercancías en comisión, cuenta de orden deudora, y abono a comitente cuentas de mercancías, cuenta de orden acreedora por los 100,000 pesos. Como su saldo es numéricamente igual, lo vamos a registrar en el balance general, como lo vimos en la clase pasada, en el capítulo 1 de cuentas de orden, dentro de valores ajenos, dentro del balance general. ¿Okay? ¿Qué representa este valor? Pues el precio y el costo de las mercancías en poder del comisionista, pero que son propiedad del comitente. Para registrar las entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que han efectuado el comisionista por cuenta del comitente, se abren las cuentas de orden caja del comitente, cuenta de orden, y comitente cuenta de caja, cuenta de orden acreedora. La caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente. Te voy a mandar 10,000 pesos para cualquier maniobra, para cualquier empaque, etcétera, etcétera. Del dinero en efectivo que recibe el comisionista por las ventas al contado. Si yo vendo una mercancía al contado, pues tengo que cargarla a esa cuenta. Y de los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito. Te la vendo a crédito, pero posteriormente ingresas el dinero. Caja del comitente se abona y comitente a cuenta de caja se carga. De los gastos que paga el comisionista por cuenta del comitente, de esto mismo que él le dio, de esa provisión,
de la cuota o comisión que el comisionista cobra al comitente, es decir, cuando yo ya voy a cobrar mi comisión y le voy a mandar después la remesa correspondiente al comitente, y de las remesas en efectivo que el comisionista haga llegar al comitente. El saldo de estas cuentas siempre debe ser numéricamente igual y representa el dinero en efectivo en poder del comisionista, pero que es propiedad del comitente. Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas de los clientes que los clientes hacen al comisionista, se establecen dos cuentas de orden, que es clientes del comitente, cuenta de orden, y comitente, cuenta de clientes, cuenta de orden acreedora. Cliente del comitente se carga y comitente, cuenta de clientes se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista. Clientes del comitente se abona y comitente, cuenta de clientes se carga de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito y del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. El saldo de ambas cuentas en cualquier momento debe ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria. ¿Qué representan estas cuentas? Pues representan el valor o el saldo que aún deben los clientes, pero que obviamente ese saldo deudor no forma parte de la contabilidad del comisionista y el importe de esas cuentas por cobrar corresponde o es propiedad del comitente. Pues si nos vamos así de manera muy sencilla, manera de resumen, las cuentas, las mercancías en comisión se registran dentro de lo que viene siendo cuentas de orden dentro de la contabilidad del comisionista y no es otra cosa más que aquellas mercancías que recibe para después de su operación, después de su venta, obtener una ganancia que se conoce como comisión y que obviamente no las podemos registrar dentro de las cuentas de activo ya que no forman parte de la propiedad del mismo. Obviamente estamos hablando aquí de la contabilidad del comisionista, que es quien recibe dichas mercancías, ¿ok? Hasta ahorita algún comentario, alguna pregunta sobre este tema, sino para continuar con el capítulo 4 y hacer el match que, que tengamos que hacer con el mismo capítulo número 4 con este capítulo número 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Yo estoy bien, yo estoy bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Adelante, maestro. Ok, gracias. Voy a proyectar lo que viene siendo el capítulo número 4 para continuar con lo que tenemos programado para el día de hoy. Por favor, si alguien me puede confirmar si ya se ve y vámonos explicándolo una vez. Sí, maestro, ya se ve. Ok. Está. Muy bien, vamos a empezar. Ok, como les comentaba, ya vimos el capítulo número 3 que habla de mercancías en comisión. Ahora vamos a ver el capítulo número 4 que habla de mercancías en consignación. Ya vimos cómo registra el comisionista o la persona que recibe el encargo o el mandato, que es el medio por el cual dos personas se ponen de acuerdo para que alguien llamado comitente le entregue mercancía a alguien llamado comisionista para que venda en su representación la mercancía. Ahora vámonos a aquella persona que entrega la mercancía al comisionista y por qué, cómo debemos de registrar esa mercancía dentro de la contabilidad ahora del comitente, ¿ok? Ahora sí, vamos a iniciar con este capítulo número 4 que habla de mercancías en consignación. Tenemos por ahí un objetivo, un tratamiento contable, una introducción, unos conceptos y unos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcamos la importancia que tiene el concepto de mercancías en consignación dentro de las operaciones de las empresas comerciales, ¿ok? ¿Qué nos dice? Las empresas pueden aumentar el volumen de sus ventas recurriendo al establecimiento de agencias y o sucursales radicadas en la misma localidad o en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente de que para llevarlo a cabo es necesario hacer fuertes desembolsos de dinero, de recursos, de inversión, como gastos de instalación, adaptación, compras de mobiliario y así como gastos de operación, mismos que no siempre quedan compensados con utilidades suficientes, principalmente durante los primeros años en que se establecen dichas agencias sucursales.
Aquí quiero llegar con este tema de que nosotros cuando estamos, vamos a suponer que nosotros somos una empresa que está aquí en Monterrey y yo vendo un producto que me están demandando mucho en Tijuana, en Cancún, o por qué no, bueno, vamos a decir en territorio nacional. Entonces yo necesito vender y colocar mi producto. El yo establecer allá una bodega y decir, ¿sabes qué? Voy a poner una sucursal, pues tengo que hacer mis análisis de mercado, tengo que ver si necesito contratar personal, si como lo dice aquí, si voy a rentar un local, si voy a comprar un terreno, si voy a meterle gasto de instalación para poder empezar a operar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Recurren a lo que mencionábamos hace ratito. Pues sabes que en lugar de eso yo le voy a pedir a una empresa, a una persona física, una actividad empresarial, de que en mi nombre y representación a través de algo que se llama encargo o mandato, que ya lo vimos en el capítulo anterior, esa persona venda mi producto en Tijuana, en Jalisco, en Yucatán, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿por qué lo hago? Porque, como lo dice aquí, si yo quisiera establecer salvo que ya tengo un análisis de mercado muy, muy interesante y muy definido, pues obviamente me va a costar y yo tengo que recuperar la inversión. Tengo que analizar si le invierto 50,000 pesos, en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Entonces mejor le digo a una persona que ya está en el lugar, ¿sabes qué? Yo me dedico a la compra y venta de determinado artículo, de martillos, por un ejemplo, de herramienta. Pues en lugar de yo abrir una sucursal allá, mejor te la mando a ti, tú la vendes. Si tú me vendes de X cantidad a X cantidad, te voy a dar un porcentaje del 1%, de X cantidad de unidades a X el 2% y así sucesivamente. Ese es el comitente o es el consignatario quien le entrega la mercancía al comisionista para que su representación la venda. Obviamente la mercancía que nosotros tenemos como comitente sí forma parte de nuestro activo circulante en lo que viene siendo el rubro de mercancías. Acuérdense, caja, bancos, mercancías, clientes, etcétera, etcétera, todas las cuentas que ya vimos en el curso pasado. Para evitarnos todo esto, porque no sabemos si el producto se va a vender, no se va a vender, pues recurrimos o para aumentar nuestro nivel de ventas, que es el objetivo principal por el cual lo hacemos, aumentar nuestros ingresos sin tener que desembolsar o que haya tantas salidas de dinero. Existe otro procedimiento para aumentar el volumen de las ventas que no requiere fuertes desembolsos, el cual consiste en remitir mercancías a comisionistas radicados en la misma plaza o fuera de ella. Aquí estamos poniendo el caso que es fuera de la plaza donde estamos nosotros, para que las vendan por cuenta del comerciante y a quienes se les asigne una comisión de pago por sus servicios. Esta forma de incrementar el volumen de ventas obviamente aumenta las ventas con menos gastos y en consecuencia hay mayor margen de utilidad. ¿Para quién? Para el comitente. Las ventas efectuadas por conducto de los comisionistas debido a las ventajas que ofrecen se han constituido en una operación de bastante frecuencia y de suma importancia para las empresas de su aplicación. Ahorita, obviamente, esto estamos hablando de un bien de determinadas características. Actualmente, mucho de este tipo de situaciones, aunque ya no lo hacen, pues ya todo es más online. Si ustedes se meten ahorita a, no sé, a lo mejor Amazon, que son las personas, ahí no es tanto, la persona puede estar en varias partes, pero como ya no es necesario, porque ya existe una logística de vuelos, ¿verdad? Y de paquetería, pues a lo mejor si yo pido algo ahorita para mañana ya está en Tijuana, ¿verdad? Pero suponiendo que fuera un artículo, un bien de poca, que por sus características tenga que estar en el lugar de origen, pues ahí es donde se establecen precisamente esas estrategias de ventas a través de las comisiones. ¿Ok? Vamos a continuar. Mercancías en consignación. ¿Qué son las mercancías en consignación? Son las mercancías que la empresa remite a una empresa llamada comisionista para ser vendidas por cuenta del primero y de acuerdo con las instrucciones estipuladas por él. Instrucciones estipuladas que para mí deben de ser formalizadas en un encargo. Independientemente, yo sé que cuando son cantidades muy fuertes, grandes volúmenes de mercancía, es mejor hacerlo siempre a través de un protocolo, a través de un documento con un notario, con un corredor público que dé fe de los hechos, pero yo independientemente del volumen, yo recomiendo que siempre exista ese documento. Para registrar las operaciones inherentes a las mercancías en consignación dentro de la contabilidad del comitente, declarando,
Existen los procedimientos utilizados en el registro de mercancías manejadas de una empresa, que siempre ya los hemos mencionado en el curso de contabilidad 1, que es global, analítico e inventarios perpetuos. Y ahora vamos a ver cada uno de estos procedimientos. Procedimiento global. Este procedimiento consiste en registrar en una cuenta denominada mercancías en consignación todas las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de mercancías consignadas a comisionistas. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante a la de mercancías generales por lo que respecta a su saldo, que representa el inventario final de mercancías en consignación una vez que se le ha cargado la utilidad neta obtenida de la venta de mercancías en consignación. Y aquí hago un paréntesis. Cuando nosotros vemos, ¿se acuerdan que vimos en capítulo 18, 19, no recuerdo cuál fue, creo que el 19, el de cuentas colectivas y de control? Yo les decía que había cuentas, por ejemplo, la cuenta de mercancías generales puede tener mercancía A, B, C, D, E. Podemos abrir una subcuenta que se llame mercancías en consignación. ¿Por qué? Porque si yo hago ahora me pongo al otro lado, si yo hago un inventario físico y digo, ¿sabes qué? En mi cuenta de mercancías tengo 100 artículos que me representa cada uno un valor de 1,000 pesos, tengo 100,000 pesos en mercancía. Pero resulta que yo hago un inventario físico al final de mes y resulta que solo tengo 50 piezas de un valor de 1,000 pesos cada una y yo tengo registradas 100,000 pesos, pero físicamente tengo 50,000. Ahí se tiene que abrir una subcuenta que se llame mercancías en consignación para poder segmentar y decir, ok, yo tengo dentro de mi existencia 100,000 o tengo dentro de no mi existencia, mi propiedad 100,000 pesos, pero los cuales 50,000 los tengo en la bodega y los otros 50,000 los tengo con una persona que me los va a vender y ahí es donde lo registramos en una cuenta colectiva que se llama mercancías en consignación. Procedimiento global. Aquí que esta cuenta se carga, que es la mercancía, que en el caso del procedimiento global, la mercancía en consignación se carga del precio y el costo de las mercancías remitidas en consignación al comisionista, del importe de los gastos que origine la remesa de mercancías hasta el lugar del comisionista y del importe de los gastos que el comisionista efectúa por cuenta del comitente para la administración y la venta de las mercancías consignadas, así como del importe de la comisión a favor del comisionista y al finalizar el ejercicio del importe de la utilidad neta en la venta de mercancías. Cuando se abona esta cuenta, del importe de las ventas efectuadas y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista. Su saldo siempre es deudor y representa el costo de inventario final de mercancías en consignación y el cual debe de figurar en el balance general dentro del activo circulante en la cuenta de mercancías o si abrimos una cuenta mayor que se llama mercancías en consignación o en su defecto abrir una subcuenta dentro de la cuenta de mercancías generales que se llame mercancías en consignación para poder identificar que el total de nuestra propiedad, una parte está en la bodega y la otra la tenemos en comisión con un tercero. Tenemos otro procedimiento que es el analítico. Cuando se emplea este procedimiento, las cuentas que se utilizan en la contabilidad del comitente para registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación son las siguientes: mercancías en consignación, ventas de mercancías en consignación, gastos de venta de mercancías en consignación y el movimiento y saldo de las cuentas anteriores es el siguiente. Mercancías en consignación: se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación y el cual debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante. Aquí reiterando, aquí estamos hablando de procedimientos de registro. Ventas de mercancías en consignación: se abona del importe de las ventas efectuadas por el comisionista y se carga al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista y al terminar el ejercicio del importe del saldo de la cuenta de los gastos de venta de mercancías en consignación. Su saldo durante el ejercicio, el saldo de esta cuenta es de acreedor y representa el importe de las ventas efectuadas, recordando que la naturaleza de las cuentas de ventas es acreedora por el comisionista, y al terminar el ejercicio después de haber recibido el costo de las ventas y los gastos de venta de mercancías en consignación, podrá ser deudor o acreedor. Si es deudor, representa la pérdida neta en ventas de mercancía, recordando que la pérdida es naturaleza deudora y si es acreedora es utilidad. Y
Si es acreedor, la utilidad neta, cualquiera que sea su valor, se debe traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Gastos de venta de mercancías en consignación, se carga del importe de los gastos, fletes, etcétera, que origine la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuados por el comitente o por el comisionista. En el último supuesto, solo que sea por cuenta del comitente. Su saldo es deudor y representa el importe total de los gastos ocasionados por la remesa, administración y ventas de las mercancías en consignación, y al terminar el ejercicio dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de ventas de mercancías en consignación. Como último tenemos el método para el registro de estas mercancías de inventarios perpetuos. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones que originen las mercancías en consignación de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el importe del inventario final de mercancías en poder del comisionista y además la utilidad o pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones relacionadas directamente con el envío y administración y venta de mercancías consignadas a comisionistas en este método son mercancías en consignación, que obviamente se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, como en los casos anteriores, y se abona del costo de las ventas efectuadas, del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, así como del costo de las ventas efectuadas por el mismo. Un saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe traspasar, o más bien dicho, se debe presentar en el balance general dentro del activo circulante. Costos y ventas de mercancías en consignación. Se carga del costo de las ventas efectuadas por el comisionista, del importe de los gastos, fletes y acarreos, etcétera, que origine la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista. Se abona del precio de venta de cada una de las mercancías vendidas por el comisionista. Su saldo debe ser deudor o acreedor según sea mayor el importe del costo y gastos que el precio de venta de las mercancías vendidas. Cuando es deudor representa la pérdida neta entre la venta de mercancías y consignación, y si es acreedor la utilidad neta. Cualquiera que sea el caso, se debe traspasar su saldo a los resultados o a la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del estado de resultados. Aquí nada más como resumen de las cuentas en mercancías en consignación, es que son todas aquellas mercancías que nosotros o que las empresas realizan para poder aumentar su volumen de ventas sin tener que hacer fuerte desembolsos de dinero. Generalmente se utilizan cuando la mercancía se va a vender en un lugar distinto o que geográficamente, aunque esté dentro de la misma localidad, le genere un problema a su traslado. Optamos por llevar a cabo esos comisionistas, ese envío de mercancía con un comisionista. Si lo vemos desde un enfoque práctico, pues obviamente nos quitamos muchos gastos. A lo mejor no tenemos que almacenar, no tenemos que pagar luz, no tenemos que pagar agua, no tenemos que pagar sueldos, no tenemos que pagar impuestos por determinados impuestos indirectos de cada uno de los conceptos ya mencionados. Entonces, lo utilizan las empresas como estrategias. Obviamente esa mercancía sí forma parte de la propiedad del comitente, porque obviamente en su momento o la compró a crédito o la pagó. Entonces sí la debemos de registrar dentro del balance general en una cuenta que se llama mercancías en consignación. Si lo vemos desde un enfoque práctico, tenemos dos capítulos. Capítulo número 3, mercancías en comisión. Registramos la mercancía que recibimos del comitente o consignatario dentro de cuentas de orden, y obviamente vamos a afectar nuestras cuentas de resultados y de balance cuando vendamos esa mercancía y percibamos nuestra comisión. Si nos vamos a la contabilidad del comisionista, este comisionista, para aumentar su volumen de ventas, le da este comitente, para aumentar su volumen de ventas, le da la mercancía al comisionista para que lo venda su representación a través de un encargo, por el cual le va a pagar una comisión. Pero obviamente nosotros dentro de la contabilidad del consignatario, pues sí la debemos de tener dentro de nuestras cuentas de capital, que en este caso pues son de activo. Entonces, si se fijan, son capítulos muy relacionados, van muy de la mano. Uno habla de cómo se debe registrar las comisiones en la contabilidad del comisionista, y otro habla del tratamiento que se debe dar el registro de esas mercancías en su contabilidad, que es el comitente o la consignación, y que obviamente en cada uno de estos casos tiene un tratamiento especial. Uno lo hace en el caso del comitente, para aumentar sus ventas y disminuir sus gastos, y en el caso del comisionista para obtener una utilidad por la venta de una mercancía que ha sido conferida a través de un encargo o a través
de un documento protocolizado por el cual se establecen las normas en cómo se van a vender esos productos o esos artículos. ¿Ok? Y ahora sí, eso sería todo respecto a este capítulo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda de los mismos. Con toda confianza abrimos los micrófonos para aclarar cualquier duda que pudieran tener. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguno tiene alguna duda, algún comentario respecto a estos dos temas? Maestro, nada más esa cuenta es la que se usa más. Sí, Para... en el caso en el caso de las cuentas de orden ya está muy claro que debe de registrarse dentro de valores ajenos. Y dependiendo del método que utilice, ahí están las cuentas que se utilizan dentro de la contabilidad del comitente. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Para esta semana solo hay una tarea, es un cuestionario. Revisen el cuestionario. El cuestionario son nada más las preguntas que vienen ahí en el archivo, porque luego son bastantes las que pudieran venir. Nada más para que contesten esas preguntas. Y por otro lado, comentarles que mañana me estaré comunicando con ustedes para aquellas personas que no pudieron hacer su participación en el foro, para que por favor estén al pendiente de sus mensajes para darle la extensión de tiempo y lo puedan contestar. ¿Ok? Sobre todo aquellas personas que no sé, que les mencionaba ahí que había un tema de que no lo podían realizar ya que no estaban suscritos o algo así, ya se mencionó. Sobre todo me pasó en el aula número 2, en el aula B, porque en otra aula no me generó ningún detalle, se presentaron y de hecho en el aula B no fue todos los alumnos, nada más fueron algunos. Entonces ya tengo identificados de acuerdo a sus mensajes quiénes fueron y por ahí se les está respondiendo para que puedan hacer su participación. Si ya no hay ningún comentario, nos veríamos la próxima semana, que es el día 30 de julio a las 8 de la noche, para ver el penúltimo capítulo de aprendizaje, donde vamos a ver el capítulo de cuentas en moneda extranjera. Y recuerden que estas 2 semanas, tanto esta como la próxima, tenemos por ahí unas actividades opcionales que nos ayuden a regularizar nuestro examen y obtener puntos extra para aquellos alumnos que lo puedan contestar o lo quieran contestar. Están disponibles hasta el día, si mal no recuerdo, es hasta el día 11 de agosto. Permítanme nomás para confirmarlo. Sí, es hasta el día domingo 11 de agosto. Sí, Daniel, adelante. Para comentarle, yo soy de la aula A. Ok. Es donde he tenido el problema en lo del foro, en los foros que ha tenido. Ok, perfecto. Sí, de hecho tú sí me mandaste un mensaje, ¿verdad? Le mandé el correo, sí. Sí, ya lo tengo ahí registrado. Te digo, yo mañana como quiera les debo dar respuesta de este tema. ¿Sale? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si ya no hay ningún comentario adicional, les agradezco mucho su participación. Esta sesión ahorita en un ratito más la vamos a proyectar. La de la semana pasada, como les comenté, estoy batallando para poderla procesar y si no voy a poner un video que ya estaba grabado, pero para que no se queden algunos alumnos sin ver la clase. ¿Okay? Les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el próximo martes 30 de julio a las 8 de la noche. Que estén muy bien y muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, saludos.